Hola, ¿qué tal? Yo soy Dagarín y te invito a ver las cosas desde mi punto de vista. Hoy vamos a hablar de uno de mis temas favoritos, las copias de seguridad. Lo siento, pero es lo que toca. ¿Por qué toca? Pues porque el lunes, día 31 de marzo, es el World Backup Day, el Día Mundial de la Copia de Seguridad, ¿vale? Ni más ni menos. Un evento mundial en el que todo el mundo se reúne alrededor del globo, en parques, jardines, casas, con sus discos de copia de seguridad, a celebrar. Chalaura. Simplemente un día que se estableció hace ya unos cuantos años, 10, 15 años, como recordatorio de que es muy importante tener copias de seguridad. Te voy a contar, entre otras cosas, consejos para que tú hagas la tuya y te voy a contar cómo yo hago las mías. Pero antes, un poquito de por favor, un poquito de historia en un par de cositas. La primera referente a este World Backup Day. Esto es una cosa que, ya te digo, se empezó hace 10, 15 años con motivo de tomar conciencia de la importancia de las copias de seguridad. Está claro que una empresa debe contar con copias de seguridad y debe ser responsable de ellas, etcétera, etcétera, pero también los usuarios individuales, o sea, tú, yo, cualquier persona, debe tener sus propias copias de seguridad. Entonces se creó como una forma de concienciación de la importancia de tener esas copias de seguridad. Más cuando empezamos con temas de móviles, a meter información en móviles y demás. Por desgracia, como suele ocurrir con las fiestas, esto se está comercializando, mercantilizando, perdona. Se está mercantilizando y hoy en día es un evento patrocinado mucho por empresas de copias de seguridad, como Amazon, como Seagate de los discos duros, Western Digital o servicios de copias en la nube. Es decir, ahora mismo es una oportunidad que ofrecen las compañías que tienen las compañías de copias de seguridad, la industria de la inseguridad, como dice un podcaster que escucho, para hacer negocio. No sacan ofertas ni nada, pero bueno, para decirte, haz copia de seguridad, haz copia de seguridad. Yo no participo en ninguna, ni tengo acciones, ni nada, pero ya sabes desde hace tiempo que me parece muy importante y muy sano, tanto física como mentalmente, tener un buen sistema de copia de seguridad de las cosas que a ti te importan. ¿Por qué creo que es tan importante? Haciendo memoria, perdón, haciendo memoria al respecto, yo recuerdo, bueno, yo llevo en esto de informática, ya lo sabes, desde los 80, principios de los 80, y a finales de los 80, primeros 90, en una de las primeras empresas en las que yo trabajaba, se llamaba, no en las que yo trabajaba, para las que trabajaba mi empresa, se dedicaba a ser agente de bolsa. Hacía lo que hoy haces con el móvil en tu banco, de comprar acciones de aquí, vender del otro lado y hacer millonario, etcétera, lo que hacen, lo que te recomiendan los gurús. Pues una empresa clienta de mi empresa era un agente de eso, cuando no era tan fácil como hacerlo por el móvil, porque ni había móviles ni nada. Entonces esta empresa tuvo un problema un día con las copias de seguridad. Tenían sus copias de seguridad de sus archivos, tal, en una cinta, en un streamer, bueno, como se hacía en aquella época, te hablo de esos 90, 92, una cosa así. Y por algún motivo no muy conocido, que no llegue a ser, no llegó a ser muy público y yo no llegué a conocerlo, un día uno de los discos duros se rompió, vamos, el disco duro se rompió, donde estaba toda la información, y cuando fueron a tirar de las copias de seguridad, amigo, no había copias de seguridad. No tengo claro si la persona responsable no las estaba haciendo, si el sistema de copia de seguridad estaba fallando, pero por lo que esa gente pagó, me da la impresión de que es que el sistema, las copias no se estaban haciendo tal como nosotros como empresa de informática les habíamos dicho que había que hacerla. Si hubiera sido culpa nuestra, pues obviamente hubiera sido responsabilidad nuestra y no recuerdo en aquel momento que pagáramos nosotros. Es más, recuerdo de aquel acontecimiento, estoy hablando, insisto, 90-92, que esa empresa podía tener un disco duro de 20 megas. No sé si tomas conciencia de lo que pueden ser 20 megas. 20 megas, 40 megas, puede que 100 megas, lo dudo muchísimo. Lo dudo, pero mucho, mucho. Yo creo que con 20 megas debe tener más que suficiente. Pero tú imagínate la importancia de los datos que manejaba esta gente. Imagínate, operaciones de bolsa que además exigían un registro
por la Comisión, no sé, Nacional del Mercado de Valores o como se llamara en aquella época, que tenía que tener una contabilidad exhaustiva durante no sé cuántos años, es decir, un montón de información importante, toda perdida, desaparecida, sin copias. No había rastros de ninguna copia de seguridad. Pues imagínate si era importante toda esa información, que lo que hicimos, fue comprar un disco duro exactamente igual que el que ellos tenían, exactamente el mismo. Y no sé si sabes que en aquella época, hoy en día también, los discos duros que no son SSD, los discos duros eh, que son discos duros como tales, básicamente son discos, es decir, son unos círculos redondos que giran a 7.000 revoluciones o a 5.000 y pico revoluciones. En aquella época no creo que giraran tan rápido. Discos que giran muy rápido, son 3, 4, 2 discos apilados uno encima de otro, unas cabezas que se van moviendo entre los discos y que van grabando y leyendo información. Esa es la idea muy sencilla para que lo entiendas. ¿Qué es lo que nosotros hicimos en aquel momento? Pues compramos, ya te digo, un disco duro exactamente igual que el que tenían, exactamente el mismo, y para intentar recuperar la información, porque la sospecha era que lo que estaban rotos no eran los platos en sí, los discos en sí, sino algún tema de la electrónica del disco duro, todo lo que los circuitos que ves alrededor, condensadores y tal, pero la información que está guardada en esos discos sí estaba completa. Compramos el disco duro igual, desmontamos, me acuerdo que montamos en la empresa un sistema medio, bueno, digamos que el técnico se puso una bata, guantes, mascarilla, etcétera, para que hubiera el menor polvo posible. Se desmontó el disco duro que estaba roto, se desmontó el disco duro que se había comprado nuevo. Hablamos de que en aquella época un disco duro valía una pasta. Esos 20 megas podían costar al cambio unos 2.000, 2.500 euros tranquilamente de hoy en día, ¿vale? O sea que estamos hablando de una pasta. Y compramos un segundo disco simplemente para quitar los platos del que estaba roto y con todo el cuidado del mundo, quitar los platos del que estaba bien y cambiarlos. Eso es lo que hizo mi compañero Bernardo, ¿vale? Me acuerdo perfectamente esa delicadeza con las manos cogiendo, metiendo los discos para que no fuera a golpear ninguna de las cabezas con los discos con las cabezas para no romper ni las cabezas y mucho menos los discos. Ten en cuenta que un pequeño roce en uno de esos discos era romper mucha información que había ahí. Eso sí que era romperla de manera irrecuperable. Y se pudo recuperar. Conseguimos recuperarla. Yo no sé lo que pagaron. Pagaron una auténtica barbaridad y bien pagada que están. Hoy en día hay empresas que ofrecen ese tipo o servicios parecidos de análisis forense, de recuperación de datos, etcétera, y todas te cobran un auténtico dineral porque quien necesita recuperar ese tipo de datos normalmente es porque esos datos valen mucho dinero. Eso es así de claro. Y yo creo que eso, en mis inicios informáticos, fue lo que a mí me hizo darme cuenta de la importancia de las copias de seguridad. De lo importante que es tener tus copias de seguridad, tu información valiosa guardada en un sitio y si puedes tener varias copias, mejor todavía. De hecho, en los sistemas informáticos hay una regla que se llama la regla del 3-2-1, una regla básica, que se dice que tengas al menos 3 copias de seguridad diferentes en 2 dispositivos diferentes y una de ellas en una ubicación diferente. ¿Qué quiere decir esto? Pues imagínate, en tu casa, ¿vale? Pues tú imagínate que te compras un disco duro. Tienes un disco duro en tu casa donde decides hacer las copias de seguridad. Y cada 2 semanas se hacen las copias de seguridad a tu disco duro. Pues cuando hagas la siguiente copia, deja como mínimo 3 en ese disco duro. Que haya la de las 3 últimas semanas, por ponerte un ejemplo. Imagínate que son todos los domingos. Vamos a poner un ejemplo más bonito. Todos los domingos, por la noche, se hace una copia de seguridad. Pues que siempre estén las 3 últimas, los 3 últimos domingos. Y cuando llegue el cuarto domingo, pues ya si quieres borrar la del domingo más antiguo. Y siempre tienes 3 copias de seguridad. Te recomiendan que estén en 2 dispositivos diferentes. ¿Eso qué significa? Que o bien una copia distinta de esas 3 o una cuarta copia adicional la guardes en otro disco duro distinto de ese, que no las tengas todas en el mismo disco duro, porque puede ocurrir que se te rompa ese disco duro, con lo cual, ¿para qué quieres tener 3 copias si las 3 han ido al garete?
Y el 1 significa que una de ellas la coloques fuera de ese lugar físico. Imagínate, haces las copias en tu disco duro, ese disco duro una vez al mes haces una copia a un pendrive, por ejemplo, y ese pendrive pues te lo llevas al trabajo, por decirte algo. O se lo das lo pones en casa de tu madre, o se lo das a tu primo, o cualquier cosa. O lo metes en una caja ignífuga, pero lo metes en una ubicación diferente. Esas son las copias de seguridad, digamos, más. Digamos que el sistema estándar de seguridad de copia de seguridad para una empresa. Todo eso, rízalo todo lo que quieras, según la importancia que quieras, haz copia cada minuto, cada 20 segundos, cada 2 días, cada día, guarda 20 copias, es decir, eso ya amplíalo todo lo que quieras, pero ese, digamos, sería lo básico en cualquier empresa que se precie. Como usuario individual o como usuario personal, a ti como persona que tienes tus 4 fotos en el móvil y tus 3 documentos de Word, tampoco nos vamos a poner tan exigentes, ¿vale? Vamos a hacerlo un poquito más estándar. Ahora te cuento cómo haría yo si fuera tú las copias de seguridad. Primero te cuento lo mío, que te digo que es muy de friki, ¿vale? Lo mío es muy de friki, te aviso. ¿Yo qué tengo montado? Yo tengo mis archivos, los tengo normalmente en mi ordenador, los tengo en el disco, bien sea en el portátil que tengo aquí delante o en el fijo, es donde suelo tener los archivos, digamos, de trabajo continuo. Luego tengo un NAS. Un NAS es como un disco duro externo. No me voy a poner a explicarte ahora lo que es un NAS porque podríamos entrar en otra dimensión completamente diferente que también me apasiona y en la que podemos convertir este vídeo en 40 minutos. Pero tengo todos mis archivos copiados. La copia de seguridad está en ese NAS. Ahí lo tengo todo copiado, todo lo que quiero guardar, ¿vale? Que te confieso que es mucho. También tengo cosas que me da igual que se pierdan, pero bueno, están en el NAS. Lo importante son mis copias de seguridad. Eso lo guardo yo manualmente en el NAS, es lo que yo me encargo de tener, de tener mis datos ahí guardados. Digamos que esa no es mi copia de seguridad. Ahí es donde están mis datos guardados. ¿Cuál es mi primera copia de seguridad? Mi primera copia de seguridad es, tengo otro NAS más pequeñito, donde guardo la información que sí quiero mantener a salvo. De ese NAS que tiene, si no me equivoco, 13 teras de capacidad, creo que al pequeño de copias de seguridad se copian no llega a 1 tera o tera y algo, ¿vale? Se copia mucha menos información. El resto de información me da igual perderla porque son a lo mejor brutos de los vídeos que grabo y tal, pero no está el vídeo ya a lo mejor montado y el vídeo montado es lo que me interesa. Pues eso se copia al NAS. Lo copio cada semana y yo guardo las copias durante un año. ¿Por qué? Porque el sistema mío de copia me lo permite. No voy a entrar ahora en detalles de copias incrementales, diferenciales, tal. Simplemente mi sistema de copia de seguridad me permite mantenerla durante un año, más o menos. ¿Vale? Si eres experto, acá Lorenzo, por ejemplo, sé que estoy diciendo burradas, ¿vale? Sé que estoy diciendo cosas muy completas, pero entiéndeme. No puedo explicar aquí a fondo lo que es un RAID de cada tipo, etcétera, etcétera. Y luego, ¿qué tengo? Tengo una copia de seguridad de esa copia de seguridad que vuelco cada mes a un disco duro externo, ¿vale? Esa copia la hago, perdona, la copia de mi NAS al otro NAS pequeño la hago todos los domingos. Luego, un domingo al mes hago una copia de seguridad hago esa copia de seguridad a mi NAS y además la hago a un disco duro externo que tengo, con lo cual ya tengo los 2 dispositivos que hablamos. Y además, en otro NAS que tengo en una localización remota, también hago una copia de seguridad. Con lo cual yo tengo 3 sitios distintos, 3 dispositivos donde tengo guardadas copias de seguridad y uno de ellos está fuera de casa. Con lo cual, en teoría, muy mal se tiene que dar la cosa, en plan guerra nuclear, que venga una bomba y destruya la ciudad de Málaga entera para que yo me quede sin copia de seguridad. Aparte que si viene una bomba nuclear posiblemente no esté yo aquí para ver las copias de seguridad. Sí, es muy bruto. Yo sé que lo mío es muy exagerado. Yo soy muy friki de las copias. Yo he visto mucha gente llorar por perder las fotos de su hijo o por perder el archivo en el que estaba trabajando durante un mes para tal. Y yo quiero tener copias de seguridad. Ese soy yo. Pero tú, que ahora que viene el día 31, el próximo lunes, y que viene este fin de semana por medio, que a lo mejor no tiene nada que hacer, que creo que tenemos cambio de hora y nos regalan una horita, no me acuerdo si nos dan una de más o una de menos.
creo que es una de más, pues yo te diría que aproveches si no tienes copia de seguridad para plantearte tu sistema de copias. ¿Qué es lo que yo haría? Yo seguiría 4 pasos muy sencillos, ¿vale? De hecho, los tengo, y me vas a perdonar que coja la chuleta, pero tengo los 4 pasos apuntados aquí para que no se me olvide ninguno. Lo primero, piensa qué es lo importante para ti. ¿Qué es lo que te dolería perder? Fotos, documentos, si eres fotógrafo, pues si eres escritor, igual cosas que escribes, documentos de que has ido escaneando de papeles de la familia, el certificado de nacimiento de tu hijo, la factura, que todo lo tienes metido en tu disco duro, por ejemplo, perfectamente escaneado, clasificado, para encontrarlo todo súper fácil. Las claves de acceso a los servicios. Piensa qué es lo que tú tienes que realmente te dolería perder. Imagínate que dentro de un año se te borra el disco duro y tú dirías, ostras, que ahí tenía yo la foto del bautizo de mi niño pelón que ahora ha cumplido 18 años y me gustaría hacer un vídeo con esa foto. O que ahí tengo, hostia, ahí tenía yo la factura de la consola que me compré en el 2007, que la quería guardar de recuerdo, por no sé qué. O tengo la factura de una cosa que he comprado y que resulta que se ha estropeado y tengo que tirar de la garantía. Pues piensa qué es lo importante. El segundo paso, piensa dónde lo tienes todo y cómo lo puedes unificar. ¿Vale? A lo mejor las fotos las tienes en tu móvil y las tienes en Google Fotos, ¿vale? Los documentos a lo mejor las tienes en una carpetita bien definida de tu ordenador. Las claves las estás guardando en un programa que, siguiendo mi consejo de hace tiempo que te hablé de ciberseguridad, las claves las tienes en un programa en la nube, con lo cual accedes desde cualquier sitio. No sé, piensa dónde tienes toda esa información, si está toda en un sitio, si está en diferentes sitios, y unifícalas. De alguna manera, tenlas siempre unificadas. Yo soy muy partidario, ahí soy muy exagerado también y muy metódico. Yo, o más o menos, yo cada vez que hago fotos intento volcarlas al ordenador. Si no lo hago ese día, no tardo muchos días en volcar fotos. Y cuando hablo de fotos, no hablo de la foto del desayuno, no hablo de la foto de... No, estoy hablando de fotos realmente importantes, fotos de un viaje, fotos de un evento familiar, cosas así. Las vuelco al ordenador y tengo, bueno, mi sistema de carpetas, mi historia y tal, donde tengo las copias de las fotos. Independientemente de que las tengas en fotos de Apple o las tengas en Google Fotos o las tengas donde sea. Pero los archivos como tal los tengo guardados en una carpeta del ordenador. En una carpeta tengo también guardado todos mis documentos, todas mis facturas, en fin, todas las cosas. Pues te recomiendo que lo hagas así. Dedica a lo mejor el domingo por la mañana a decirle a Google, oye, descárgame todas las fotos que tengo en la librería de Google Fotos. Primero límpialas, por cierto, ¿vale? Primero dedícate a hacer una pequeña limpieza y quita todas esas fotos que tienes iguales, que tienes 7 fotos que hiciste muy parecidas para ver cuál es la que mejor salía. Bueno, eso también te lo recomiendo, pero eso hablamos otro día. Unifica, ¿vale? Una vez que sepas qué, unifícalo todo. Tercer paso, piensa dónde lo vas a guardar, ¿vale? ¿Cómo vas a hacer las copias de seguridad? Una vez que lo tengas todo unificado, ¿qué vas a tener ahí? Para empezar, el espacio que necesitas. Pues mira, todas mis fotos, mis documentos y tal ocupan 30 megas. Ocupan, por ejemplo, 30 gigas. 30 megas, ojalá. 30 gigas. Vale, pues ya sé que necesito, pues si quiero guardar 3 copias, necesitaré 90 gigas. Vamos a echarle, para no quedarme corto, 100 gigas, pues si voy a comprar un disco duro o voy a comprar un pendrive o voy a comprar algo de 150 megas, de 150 gigas. Perdón, de gigas, ¿no? Sí, de gigas, 150 gigas. Para no quedarme corto. O 256, como dice un amigo. Espacio nunca sobra. El espacio nunca sobra. Siempre se irá llenando con lo que sea. Entonces, una vez que lo tienes todo localizado, ya sabes qué necesitas. Sabes si te cabe en un dispositivo en la nube que tengas, en tu Google Drive o en un Dropbox o en cualquier cosa. Y una vez que tengas lo pensado, sepas lo que tienes, consigue ese dispositivo donde guardar las copias de seguridad. Y el cuarto y último paso es que automatices el sistema de copias. Eso es vital. Me da igual cómo lo hagas. Yo te recomendaría algún programa. Hay cientos de programas gratuitos de copias de seguridad, otros de pago, otros con suscripciones que te copian
de un disco a otro, que te pueden hacer copias simultáneas a la nube, que te copian a la nube. Ya te digo, algunos de pago, otros gratuitos. Busca un programa que te lo automatice, porque te aseguro que si te pones un evento en el calendario que te diga, ay, pues todos los domingos por la mañana voy a hacer la copia, no lo vas a hacer. Te lo digo por experiencia propia. No lo vas a hacer. Entonces, quítate esa idea de la cabeza y busca algo que te lo automatice, que no tienes por qué hacerlo como yo cada semana. A lo mejor una vez al mes, pues diga, venga, pues va a hacer la copia automáticamente a mi disco duro de Drive, de Google Drive, o a mi disco de Dropbox, o a este disco duro externo que tengo aquí pinchado. Ahí sí a lo mejor tendrás que pinchar el disco duro. Ahí ya entramos en extremos ya de seguridad. Yo no tendría un disco duro pinchado siempre que va a ser tu copia de seguridad, pero bueno, te puede servir. Yo lo tendría aparte. Búscate una forma de automatizarlo. Si necesitas usar a lo mejor un calendario para que cada 3 meses cambies el disco y tenga un disco diferente o algo así, haz lo que quieras, pero automatízalo e interiorízalo. Si tienes que hacer algún proceso tú, interiorízalo. Y ten muy claro que las copias de seguridad, parece que no, pero en un momento dado te pueden salvar de un buen marrón. Un virus, que se te cae el portátil. Yo alucino con la cantidad de información que llevamos en el móvil y que mucha gente lleva en el móvil sin ningún tipo de preocupación. Hablo de fotos, hablo de claves, hablo de documentos que han escaneado directamente con el móvil y que no tienen copia ninguna. Confían en la nube, que tiene muchos riesgos, que da también para varios podcasts para hablar, en que todo está en la nube y sí, normalmente funcionará, pero ten también tu copia de seguridad, ¿vale? Total, tómatelo en serio. El día 31, el lunes, es el Día Mundial de la Copia de Seguridad. Plantéate que es bueno tener copia de seguridad, que no te va a costar tanto y ya sabes, celebra el Día Mundial del World Backup Day. Eh, sí, celebrarlo haciendo una buena copia de seguridad este fin de semana, ¿vale? Y me lo cuentas cómo te ha quedado y me dices qué has hecho y si estás contento con esto que te he dicho. Pues nada más. Un abrazo y nos vemos la semana que viene. Espero que con menos tostón que esta, que sé que me he enrollado bastante, pero ya sabes, es importante. A por tu copia. Un saludo.